Hola, buenas tardes a todos. Os voy a pedir, por favor, que no activéis el micro. Habéis entrado con el micro silenciado y lo hemos hecho porque esto es un webinar que va a ser un orador el que está hablando. Sois muchos los que estáis en la sala, en la reunión. Pues de verdad, sois un montonazo. Ahora mismo somos 54 personas los que estamos en el webinar. Entonces, pues bueno, cualquier intervención loca podría generar un caos y podría volvernos un poquillo locos, sobre todo porque andamos un poco pillados de tiempo. No voy a extenderme mucho. Yo soy Manil Raga, soy uno de los responsables del plan de dinamización de la formación EBAM para clubes y lo primero que quiero es daros la bienvenida, daros las buenas tardes a todos por estar aquí con nosotros. Y lo segundo, advertiros que este webinar está siendo grabado, con lo cual, si por alguna de aquellas no queréis que vuestra imagen aparezca, os recomiendo que desconectéis la webcam. Por otro lado, en la grabación realmente solamente aparecerán las partes que estamos nosotros hablando, aparecerá también la parte de exposición de nuestro orador de hoy y solamente aparecerá vuestra imagen en el momento en que hagáis preguntas, suponiendo que la pregunta que vayáis a hacer os pasemos en directo para que se la hagáis a través del micro. Eso irá en función del tiempo que estemos ocupando. Bueno, hoy con nosotros tenemos a la delegada de Castellón, de Valencia, Silvia, perdóname, Silvia. A la delegada de Valencia. Queremos recordaros también que cualquier consulta que podáis hacer respecto al tema de este plan de iniciación se lo podéis hacer a nuestra delegada. Hola Silvia, saluda. Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta tercera webinar. Efectivamente, como dice Manil, somos 3 delegadas. Hoy estaré con vosotros aquí también y si necesitáis cualquier duda o alguna sugerencia o alguna inquietud también nos la podéis trasladar a las delegadas en cuanto a la dinamización de clubs. Bienvenidos. Vale, muy bien. Conmigo también está, hoy con nosotros está también Juanan. Juanan, saluda. Hola, buenas tardes a todos. Ya está, Yo ahí soy Juanan, el director adjunto de la EBAM. Para cualquier cosa que necesitéis de formación, Manil luego os explicará algunas cosas más de esta dinamización de clubes, pero aunque ellos tienen la potestad de echaros una mano en todo lo que necesitéis de formación, también podéis acudir directamente tanto a mí como a secretaria sin problemas, ¿de acuerdo? Un saludo. Muy bien, estupendo. Bueno, os voy a contar un poquito cómo va a funcionar y cómo está estructurado este webinar. Vamos a tener una primera parte que es de exposición en la que Javier del Valle nos va a hablar sobre la climatología en montaña. Además, son temas que nos van a interesar mucho y que además va a estar bastante adaptado a lo que es la climatología mediterránea, que es la que nos va a afectar un poquito más a nosotros. Durante esa primera parte él va a hacer una exposición y luego vamos a tener una segunda parte de preguntas. Si os fijáis, abajo en la barra inferior tenéis un iconito que pone chat. Si clicáis sobre él, se abrirá en el lado derecho de vuestra pantalla un chat en el que podéis escribir y podéis ir preguntando cosas que después iremos anotando para trasladarle esas preguntas a Javier del Valle. También tenéis unas reacciones, abajo en la barrita inferior pone reacciones. Si lo abrís, tenéis la opción de levantar la mano. La mano levantada para hacer una pregunta dura solamente un periodo de tiempo limitado. Así que no queremos que levantéis la mano mientras que Javier esté hablando. Levantad la mano cuando llegue el momento de las preguntas, que os avisaremos, porque si no se va a bajar la mano y no habremos tomado nota de que queréis intervenir porque queréis preguntarle algo a Javier. El que se va a encargar de recoger todas esas preguntas y va a estar haciendo el seguimiento es mi otro compañero en esta guisa, Dani Tercero, que es otro de los que está como coordinador del programa de dinamización. Hola Dani, buenas tardes. Buenas tardes, Manil. Pues lo dicho, como ha comentado Manil, ir escribiendo las preguntas, voy tomando nota y luego se las trasladamos a Javier. Vale, estupendo. Pues nada, sin esto, para no entretenernos mucho más, vamos ya a pasar a presentar a nuestro ponente de hoy y a iniciar lo que es el webinar. Dani, te cedo la palabra. Perfecto. Buenas tardes a todos, que no había dicho nada.
Pues tenemos la suerte de tener hoy con nosotros a Javier para que nos cuente muchas cosas interesantes. Javier es doctor en climatología, especialista en clima en montaña, tiene el máster en educación ambiental y evaluación de impacto ambiental, es profesor en el Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza y de la UNED en Calatayud, tiene el Premio Medio Ambiente del Gobierno de Aragón de 2015 y con mucha experiencia muy amplia en principales cordilleras tanto de España, Himalaya, Kilimanjaro, Ararat, Kamchatka, y nadie mejor que él para ir contándonos y es a lo que hemos venido a escucharte, Javier. El audio, Javier, creo que falta conectarlo. Javier, el audio. Creo que ya está conectado. Perfecto. ¿Me escucháis? Muy bien. Muy bien, pues nada, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, porque la verdad es que a mí me encanta hablar de clima y de clima de montaña muy especialmente, con lo cual encantado de participar. Entonces, lógicamente he preparado una presentación, que es la que voy a compartir en un segundo. Vamos a ver si todo funciona bien. Sí, parece. ¿Se ve la presentación? ¿Está en ello? Ahora sí está ya arrancando. Perfecto. Sí. Muy bien, pues ya está. Bueno, pues entonces yo preparo unas cosas intentando que sea lo más aplicado posible y lógicamente pues después abriremos turno de palabras, comentarios, curiosidades, etc. Voy a empezar por lo básico, que es hablar sobre las características del clima de montaña. Primero, es progresivamente más frío y esto se reduce en un gradiente de unos 0,6 grados. Eso es lo que denominamos 0,6 grados cada 100 metros. Es lo que denominamos el gradiente térmico. Es lo que disminuye la temperatura media a medida que ascendemos y lógicamente si subimos 1000 metros de altura pues podemos deducir que aproximadamente van a bajar las temperaturas 6 grados. Aunque esto es un valor medio. Según las condiciones climáticas puede ser superior o puede ser inferior. Segunda característica, el clima de montaña es más lluvioso a medida que ascendemos, pero en cantidad muy variable. Aquí no podemos hablar de un gradiente como en el caso de la temperatura, porque cada montaña es diferente, cada montaña es distinta en función de muchos factores. Por lo tanto, si el clima de montaña es cada vez más frío y cada vez más de precipitación, lógicamente la nieve es un fenómeno favorable, es un fenómeno frecuente. La nieve es un elemento acumulativo, ¿eh? Recordemos, todos lo sabemos, que la nieve se acumula. Otra característica es que hay diferencias climáticas muy marcadas entre unas vertientes y otras, luego lo veremos. Y que además hay frecuentes cambios debido a que la presencia de montañas cambia el comportamiento de las masas de aire y esto hace que el clima de montaña sea difícil de prever, bastante más difícil que en zonas llanas o más o menos homogéneas. Y, por supuesto, hay una frecuencia de elementos climáticos adversos, como nevadas abundantes, ventiscas, tormentas, intensa radiación solar, que también se puede convertir en un elemento desfavorable. ¿Cómo se relacionan la atmósfera y la montaña? Primero, vamos a desarrollar tres ideas. Primero, la presencia de las montañas favorece la inestabilidad de las masas de aire. Luego explicaré brevemente qué es esto de la inestabilidad. En segundo lugar, las zonas montañosas son una barrera para el avance de las masas de aire y esto pues tiene sus efectos que también veremos. Y después hay grandes diferencias climáticas entre diferentes laderas, pudiendo diferenciar Sotavento, Barlovento, Solana y Umbría. Entonces vamos a comenzar con la descripción del concepto de inestabilidad. Cuando una masa de aire asciende, se produce una pérdida de presión. Esa pérdida de presión produce un enfriamiento, que es un mecanismo físico, le denominamos enfriamiento adiabático, y ese enfriamiento pues produce condensación. Y esa condensación, con frecuencia, si las condiciones son favorables, puede terminar en precipitación. Este es el concepto de inestabilidad. Siempre que tenemos una masa de aire en ascenso, sobre todo si el ascenso es prolongado, puede derivar en condensación o en muchas ocasiones en precipitación si es que culmina este proceso. En segundo lugar, hemos hablado del efecto barrera, de cómo las montañas son una barrera para el avance de las masas de aire y esto tiene unos efectos importantes. Aquí tenemos un esquema muy sencillito en el cual suponemos que una masa de aire que viene de la izquierda llega a una barrera montañosa, se ve obligada a ascender y entonces se produce lo que hemos descrito en la transparencia anterior. Cuando una masa de aire asciende, se enfría,
se produce la condensación y en ocasiones se llega a producir la lluvia. Por lo tanto, en la ladera de ascenso es frecuente ese fenómeno de condensación y lluvias. Cuando esa masa de aire ha atravesado la montaña, se convierte en una masa de aire descendente y se produce el efecto contrario. Esa masa de aire se convierte en cálida y seca. Y este conjunto, este fenómeno, es lo que denominamos efecto Foehn, que nos permite diferenciar claramente dos laderas. La ladera de Barlovento, que es la ladera a la cual llega esa masa de aire, se produce la condensación y la precipitación, y la ladera de Sotavento, que es la ladera por la cual la masa de aire se convierte en una masa de aire descendente y por tanto progresivamente cálida y seca. Este fenómeno en mayor o menor medida se produce en todas las cordilleras con cierta importancia del mundo. Vamos a ver un ejemplo. Esta fotografía son los Andes. Está tomada desde el avión, había un ligero viento del oeste, entraba del Pacífico y los Andes, como sabemos, es la barrera, en esta zona es la barrera natural entre Chile y Argentina. Chile lo tenemos a la izquierda, Argentina a la derecha. Ese ligero viento del oeste procedente del Pacífico nos dibuja claramente cuál es la ladera de Barlovento cubierta por nubes, como estamos viendo, y cuál es la ladera de Sotavento completamente despejada, y vemos como una perfecta delimitación que coincide más o menos con la arista, la zona de mayor altura de esta cordillera, que nos está explicando, nos está mostrando gráficamente el fenómeno que veíamos en la transparencia anterior. O en este caso una fotografía de los Pirineos, eso es Monte Perdido, en una situación de viento del norte. El viento entraba desde Francia, de forma que en ese caso la ladera de Barlovento era la vertiente norte, la vertiente francesa, y en el momento en que esa masa de aire que venía del norte atravesaba la divisoria pirenaica, se convertía en lo que hemos comentado, un viento progresivamente más cálido, seco. Ya vemos que aquí en la ladera sur, en la vertiente española, el cielo está despejado y sin posibilidad de precipitaciones. Y en este caso, otra imagen también de los Pirineos, en la cual había una situación del sur, por contrarrestar con la fotografía anterior. Había una situación de vientos del sur, como vemos, y entonces la ladera sur la que se convierte como ladera de Barlovento, mientras que la ladera norte es la ladera de Sotavento, y como vemos esa masa de aire genera acumulación de nubes en la ladera de Barlovento, en este caso la ladera sur, la meridional, pero en el momento que desborda la divisoria de aguas y se convierte en aire descendente, forma esa especie de cascada, que se llama así, es una cascada de nubes, pero en pocos metros la condensación desaparece, la nubosidad desaparece porque se convierte en un viento progresivamente más cálido y desecante. Por lo tanto, como estamos viendo, diferente comportamiento entre la ladera de Barlovento y de Sotavento en función de dónde sople el viento. Otra de las diferencias importantes entre laderas es la diferencia Solana-Umbría. Esta fotografía yo creo que es bastante representativa, porque había caído una pequeña nevada, una ligera nevada, es la zona próxima a Ordesa, y como vemos, pues en ese pequeño valle se distingue perfectamente la ladera de Solana, que es la que está dando el sol, en la cual ha desaparecido la nieve, mientras que la ladera de Umbría, que es la de la derecha, pues recibe el sol de forma menos directa, mucho más oblicua, con menor poder calorífico, y eso es lo que explica que aunque la nevada se produjo a la vez, lógicamente, pues ahí sí que se conserva todavía un poquito de inhibición. Lógicamente podemos deducir que esto a gran escala, pues en montañas o en cordilleras, las laderas orientadas al norte van a ser más favorables para el mantenimiento de la nieve e incluso en ciertas condiciones para la conversión de nieve en hielo, permanencia durante más tiempo, etcétera, etcétera. Una clara diferencia, como vemos, entre Solana y Umbría. Eso es lo que explica, por ejemplo, que en la ladera norte de los Pirineos todavía se mantengan algunos glaciares. En esta fotografía estamos viendo los dos glaciares que quedan en la ladera norte de Monte Perdido. El glaciar inferior, que es el que tenemos aquí, que le da el sol, el grande, y el glaciar superior, arriba un poquito más pequeño porque no tiene espacio físico para desarrollarse. Se mantienen esos glaciares precisamente porque están en la ladera norte, mientras que en la ladera sur, en el Pirineo, pues actualmente no hay ningún glaciar. Bien, perdón, ¿qué pasó antes de tiempo? Vamos a analizar ahora algunos fenómenos importantes a tener en cuenta a la hora de andar por la montaña, y uno de ellos pues, relacionado con lo que acabamos de ver de Solana y Umbría. Primero, la radiación solar. La radiación
es lo que emite el Sol, un porcentaje muy importante es reflejado por la atmósfera, otra parte es filtrado por la atmósfera y llega una pequeña parte a la superficie terrestre, que es donde nosotros desarrollamos nuestra actividad. Esto que llega depende de muchos factores, por ejemplo, las condiciones del cielo, si está nublado o despejado, la estación, lógicamente mayor en verano, menor en invierno, la latitud, la radiación solar, lógicamente, mayor también en zonas ecuatoriales y tropicales y menor en latitudes templadas y latitudes polares, y la altitud. A mayor altitud, la radiación solar es más intensa, porque tenemos menos filtro atmosférico y, por tanto, a mayor altitud, radiación solar más intensa. Sí que es cierto que parte de la superficie terrestre vuelve a reflejar una parte. Esa parte que es reflejada la denominamos albedo. Y el relieve, algo lógicamente relacionado con el relieve de montaña, genera diferentes orientaciones a la radiación solar, lo que nos permite diferenciar los conceptos que ya hemos comentado de solana y umbría en función de ese recibimiento de radiación solar más o menos intensa según la orientación. Bien, entonces, ¿qué factores tenemos que tener en cuenta a la hora de desarrollar actividades en montaña? Bueno, pues primero la sensación térmica. La sensación térmica es la combinación de temperatura y velocidad del viento o de temperatura y humedad relativa. He puesto aquí unos gráficos, unas tablas que son bastante representativos. Aquí se nos relaciona temperatura del aire con viento. Entonces, a mayor viento, determinada temperatura del aire nos da una sensación térmica menor y, por tanto, los riesgos de pasar frío o incluso en situaciones graves de tener congelación son mayores. Por ejemplo, una temperatura de 5 grados bajo cero, que en zonas de montaña no es un valor extremo, con vientos de 25 km por hora, que tampoco es un valor extremo, pues la sensación térmica es de 12 grados bajo cero. Cuando el viento aumenta a 50 km por hora, la sensación térmica disminuye a 15 grados bajo cero. Si tenemos 10 grados bajo cero, por ejemplo, pues igual, evidentemente lo mismo. Y a cualquier temperatura combinada con viento creciente, más intenso, pues como vemos, las sensaciones térmicas son muy bajas, llegando a situaciones de riesgo de congelación en 10 minutos o incluso en situaciones extremas de himalayistas, de alta montaña en condiciones límite, pues riesgo de congelación incluso en 2 minutos en función de esta combinación entre temperaturas bajas y velocidad del viento. Y aquí combinamos la temperatura con la humedad relativa. Todos tenemos la certeza de que cuando hace calor, si además la humedad relativa es alta, es lo que ocurre, por ejemplo, en los veranos en Valencia o en Castellón, mucho menos en Zaragoza, que es mucho más suave, pero vosotros que vivís en zona litoral, muchos de vosotros lo conocéis perfectamente, como cuando temperaturas altas se combinan con humedad relativa elevada, la sensación térmica aumenta. Por ejemplo, una temperatura de 30 grados, que no es un valor extremo, con 80% de humedad, que es una situación muy normal en lugares costeros, la sensación térmica es de 38 grados. Lógicamente, esto a la hora de hacer una actividad también lo tenemos que tener en cuenta, porque en este caso pues los riesgos son de golpes de calor, de insolaciones, si es que hay radiación solar, y por supuesto también de deshidratación por exceso de sudoración, ¿no? Por aumento de la sudoración como consecuencia del sudor. Al fin y al cabo es una forma de refrigerar que tiene el cuerpo, y con estos valores pues la sudoración puede aumentar mucho y perder líquidos. Por lo tanto, la sensación térmica, un valor a tener en cuenta que va más allá de la temperatura. Un segundo factor a tener en cuenta a la hora de realizar actividades, el viento. Hemos comentado al principio cómo los factores negativos aumentan en las zonas de viento. Bueno, pues aquí en este caso todos tenemos la experiencia de que en zonas de cumbres, en zonas de collados, el viento se acelera. Eso se denomina efecto Venturi. Lo estamos viendo en este gráfico. El efecto Venturi consiste en una aceleración local como consecuencia de que la misma masa de aire tiene que atravesar un espacio, pero que es reducido. Entonces es una especie de efecto de cuello de botella, y eso produce una aceleración del flujo. El viento al fin y al cabo es un fluido, entonces cuando tiene que atravesar un cuello de botella, por decirlo así, pues ese fluido se acelera. Y eso genera situaciones como la que vemos en la fotografía de viento intenso. La fotografía está tomada después de una situación de viento muy intenso, y esto pues lógicamente
lo relacionamos con el factor anteriormente analizado, que es la sensación térmica. Frío con viento, pues una sensación térmica muy baja. Y en ocasiones, pues podemos llegar a tener situaciones de verdadero peligro. Aquí he puesto un vídeo muy cortito, a ver si funciona. Es que lo he probado, pues no funciona. Lo he probado varias veces, pero siempre que lo pongo en una presentación no me funciona, no sé por qué. Es un vídeo, os lo explico, es un vídeo de 1 minuto que fue grabado hace 15 días en el Moncayo. Yo estaba allí, yo no lo grabé, pero el viento era tan intenso que era imposible andar de pie. Y de hecho, si os fijáis en el montañero que hay delante, estaba a gatas, a 4 patas, y yo tuve que llegar a la cumbre del Moncayo a gatas, a 4 patas, porque el viento era tan intenso que te tirabas. Es una pena no poderlo ver, porque es impresionante tanto el ruido como la actitud de los montañeros, que es que todos al final tenemos que acercarnos a la cumbre a 4 patas. Eran vientos terribles y era precisamente consecuencia de lo que explicaba en la transparencia anterior el efecto Venturi producido en la cumbre, en ese caso del Moncayo, que daba unas condiciones realmente extremas y incluso peligrosas. Tercer factor a tener en cuenta, las masas de aire que nos afectan. Son sectores de la atmósfera que tienen unas características térmicas y de humedad similares. Las masas de aire van cambiando tanto en sus características como en su movimiento, en su circulación. Entonces, cuando avanzan, generan los frentes. Los frentes son algo, yo creo que conocido por todos, los vemos en los mapas del tiempo, las masas de aire siempre van de los anticiclones a las borrascas. Eso siempre, en cualquier caso, de anticiclones a borrascas, siguiendo un sistema de circulación que es el que tenemos aquí, en forma espiral, pero siempre de anticiclones a borrascas, con ese sentido de giro que tenemos aquí en el gráfico, en el hemisferio norte. En el hemisferio sur también van de anticiclones a borrascas, pero el sentido de giro es contrario. Entonces, esas masas de aire, como digo, nos definen pues, las condiciones de temperatura y de humedad. En este caso, por ejemplo, he puesto un mapa en el cual una masa de aire cálida y templada está afectando al sureste de la península ibérica. Está definida por ese frente cálido que entra en el Mediterráneo, y esto coincidió pues, con un periodo de lluvias abundantes que hubo en diciembre del año 2019, que afectó pues, a la provincia de Alicante, Murcia, Almería, pues precisamente porque está llegando una masa de aire cálida y húmeda. Entonces, cada masa de aire tiene unas características distintas. Aquí he puesto un pequeño esquemita muy simple que nos permite identificar cuáles son las características de las masas de aire. Las masas de aire que afectan a España son todas las que tenemos aquí, excepto la ecuatorial. La ecuatorial no nos afecta, nunca llega. Luego tenemos masas de aire árticas, que siempre son muy frías y secas. Masas de aire polar que no vienen del polo, a pesar del nombre, que vienen de las latitudes del frente polar, que son latitudes medias, más o menos las latitudes de las Islas Británicas, sur de Mar del Norte, etcétera, etcétera. El nombre puede llevar a engaño. Y que si vienen del interior del continente europeo, son frías y secas, pero si vienen del océano Atlántico, en este caso, son frías y húmedas. Masas de aire tropicales, que lógicamente vienen del sur, que si vienen del continente, en ese caso del continente africano, son cálidas y secas, y si vienen del océano Atlántico, pero de latitudes más al sur que la península ibérica, pues en el caso son cálidas y húmedas. Es decir, es tan simple como que las masas de aire, si vienen del norte, son frías, si vienen del sur, son cálidas, si vienen del continente, son secas, y si vienen del océano, son húmedas. Entonces, con esa norma tan básica, pues podemos saber las características de las masas de aire que nos afectan. Otro factor a tener en cuenta, las posibles inversiones térmicas. Las inversiones térmicas son situaciones de estabilidad en las cuales en las zonas de montaña hace una temperatura superior a la que tenemos en las zonas de depresión, en las zonas bajas. En esos casos, con frecuencia, en las zonas bajas se generan nieblas. Aquí estamos viendo una situación de inversión térmica clarísima. La fotografía está tomada desde Peñalara, en el sistema central, y la ciudad que vemos al fondo es Segovia. Si os fijáis, desde Segovia hacia el centro de la depresión del Duero, todo es un mar de nubes que llega justo hasta la ciudad de Segovia, pero el tiempo en la zona elevada de Peñalara y del sistema central es absolutamente despejado. Había nieve porque era diciembre. Estas situaciones se producen sobre todo a finales de otoño y en invierno. Y
son condiciones muy favorables para hacer montaña en las zonas altas. Sí que puede hacer frío por la noche, pero por el día los valores térmicos suelen ser muy buenos. Y eso es lo que explica un refrán que al menos aquí en Aragón se dice con frecuencia, no sé si también en la Comunidad Valenciana, pero que es perfectamente ajustado a la realidad. Niebla en el valle, montañero a la calle, que es justo lo que estamos viendo en la fotografía. Niebla en la montaña, montañero a la cabaña. ¿Por qué? Porque cuando la niebla está en la montaña, significa que hay una situación de inestabilidad, lo que hemos visto en las fotografías anteriores. Inestabilidad como consecuencia del ascenso de masas de aire que genera condensación y posible precipitación. Así que niebla en la montaña no son condiciones favorables para salir a hacer actividades. Niebla en el valle, por supuesto que sí que lo son. Otro elemento a tener en cuenta, las tormentas. Todas las zonas de montaña son favorables a los fenómenos tormentosos. Recordemos lo primero que he explicado, que son los ascensos de las masas de aire, que es el concepto de inestabilidad. Bueno, pues la propia existencia de montañas con sus laderas de mayor o menor longitud favorece estos ascensos mecánicos de las masas de aire por las laderas. Por tanto, cuando la situación atmosférica es favorable para la generación de tormentas, estas son especialmente frecuentes en las zonas de montaña. Aquí tenemos un ejemplo de una tormenta generada en un día de condiciones favorables sobre los Pirineos. Las tormentas son mucho más frecuentes en zonas de montaña que en zonas de llanura. Y también brevemente vamos a analizar los principales climas del mundo, pero aquellos que nos afectan, lógicamente. Hay muchas clasificaciones climáticas. A mí esta me gusta porque es muy simple, es muy sencilla y es bastante ajustada a la realidad. Lo que tenemos en España básicamente es clima oceánico o atlántico en el norte, en la zona cantábrica y Galicia, y clima mediterráneo en el resto, con matices. El clima mediterráneo tiene diferentes matices. También el clima de Canarias es clima mediterráneo, pero subtropical, un poquito con unos matices diferentes, pero no deja de ser mediterráneo. Esta es una clasificación muy simple de los principales climas que hay en el mundo, como clima cálidos, ecuatorial, tropical y desértico, aunque también hay desiertos fríos. Dentro de climas templados, que son un poco los que más nos interesan, el Mediterráneo, el clima chino, el oceánico y el continental. Nosotros en España lo que tenemos es, como decía, clima mediterráneo con diferentes variedades y clima oceánico. Y entonces, ¿cuáles son las características del clima mediterráneo donde normalmente vamos a hacer montaña? Bueno, pues primero, las temperaturas tiene veranos cálidos y secos e inviernos frescos. He puesto veranos secos en negrita porque es la característica básica de todos los climas mediterráneos. Dentro de los climas mediterráneos hay diversidad, pero siempre el verano es seco. Segunda, tiene una temperatura media anual suave, bastante aceptable para las actividades humanas. Tienen una amplitud térmica entre 10 y 16 grados, aunque aquí sí que hay grandes diferencias. Menor amplitud térmica en la costa y mayor en el interior. Entonces hablamos de clima mediterráneo continentalizado, que es el que encontramos, por ejemplo, pues en Teruel, en el interior de Valencia, en el interior de Castellón, en Guadalajara, en Cuenca. No dejan de ser climas mediterráneos, pero son climas con un grado importante de continentalización. No son climas continentales, son mediterráneos continentalizados. En cuanto a sus precipitaciones, pues son irregulares, están mal repartidas de un año para otro, son medias o escasas. Aquí también hay grandes diferencias, entre 400 y 800 litros, en algunos lugares un poquito más, en otros un poco menos, pero casi siempre caen de forma concentrada, en unos cuantos días de otoño o invierno, como consecuencia de la llegada del frente polar, del vientos del oeste en algunas zonas, de gotas frías o vientos del este en otras zonas, como la costa mediterránea de la península ibérica. O sea que cada clima mediterráneo tiene sus características, por supuesto. Bueno, no voy a entrar en la vegetación, todos conocemos más o menos cuál es el bosque mediterráneo, pinos, encinas, alcornoques, robles, etcétera, etcétera. La estepa en las zonas más escasas y una irregularidad importante en los ríos, algunos de los cuales quedan secos en verano como consecuencia del estiaje, consecuencia de la sequía estival. Insisto que la característica básica del clima mediterráneo es que el periodo seco es el verano y fuerte erosión como consecuencia a veces de las precipitaciones. He puesto dos ejemplos de clima mediterráneo. Valencia, fijaros que es un clima mediterráneo típico, reúne todas las características anteriormente descritas y vemos que en este caso las lluvias máximas aparecen en otoño, fundamentalmente octubre, en este caso como consecuencia sobre todo de levantes o de situaciones de gota fría.
Y en comparación, pues, tenemos aquí Atenas, que es otro clima mediterráneo del Mediterráneo oriental en este caso, que tiene algunas diferencias, pero la gran similitud, el gran parecido es que, como vemos, el verano en ambos casos es seco, con 3 meses de aridez en Valencia, junio, julio, agosto, y 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses de aridez en el caso de Atenas. Entonces, variedades, pero una clara similitud, que es el verano seco. Y ahora, pues, si hablamos de climas de montaña, pues nos encontramos con que no hay un clima de montaña, sino que la montaña lo que hace es que altera, cambia, transforma los climas en los cuales esa montaña se sitúa. Entonces, si tenemos una montaña en una zona de clima mediterráneo, el clima mediterráneo se transforma con las características que hemos comentado al principio: más lluvia, menor temperatura, nieve, diferencias entre laderas, etcétera, etcétera. Pero lo que nos hace es que la presencia de esa montaña nos incorpora esos cambios que hemos comentado al principio al clima del entorno. Entonces, en una zona mediterránea se conservan las características del clima mediterráneo alteradas por una presencia de montaña. He puesto aquí estos dos ejemplos, que son Madrid, un típico clima mediterráneo también, en este caso continentalizado, con más amplitud térmica que el que veíamos antes en Valencia, y lo comparamos con Navacerrada, una montaña muy próxima, en la cual pues vemos lo que comentaba al principio: hace más frío, llueve más, pero el régimen de precipitación, si os fijáis, más o menos se mantiene similar. También aparecen que el verano es el periodo seco, es el periodo en el que las precipitaciones descienden claramente. Llega a haber un pequeño periodo de aridez en el mes de agosto, muy pequeño, pero vemos que sigue siendo una montaña de clima mediterráneo, pero clima mediterráneo alterado, cambiado por la presencia de la montaña. Por tanto, los climas de alta montaña no pueden definirse como un tipo más, es decir, no podemos hablar de el clima de montaña, porque depende de la zona donde se encuentran las montañas, pues alteran el clima local. Evidentemente, una montaña, como el ejemplo que he puesto, que está en clima mediterráneo, no tiene nada que ver con una montaña que está en clima tropical monzónico, por ejemplo, como puede ser el Himalaya, o con una montaña que está en zona de clima continental, como puede ser los Tatra, en el sur de Polonia. Bueno, pues cada una, lógicamente, altera el clima del entorno. Y, como hemos comentado, pues con la altura disminuyen las temperaturas y suelen aumentar las precipitaciones en relación con lo que he explicado al principio. Y bueno, ya termino para no restar tiempo a preguntas, comentarios, etcétera, y he colocado aquí unos cuantos enlaces que me parecen interesantes para las personas que quieran aumentar un poquito el conocimiento del clima de montaña. Bueno, la página de AEMED es conocida por todos, pero esta página a mí me gusta, es la página del Servicio Británico de Predicción, porque los mapas de tiempo que tienen son muy buenos. Tienen predicciones, no hacen predicciones en cuanto a te va a llover o no te va a llover, pero los mapas de tiempo son muy buenos, son de mucha calidad. Son mapas a 3 días y se cumplen, realmente se cumplen. Entonces, aquí lo tenemos. Esto, por ejemplo, es la predicción para, sí, aceptamos todo, para el 11 de marzo, que es hoy a las 0 horas. Vamos pasando y vemos, por ejemplo, a las 0 horas del viernes, llega un frente por el norte peninsular. Seguimos pasando las 12 horas del viernes, el frente ha pasado, se acerca otro frente para el sábado que no llega y llega al Pirineo, por ejemplo, el domingo. Entonces vemos, es una predicción a 3 días, en este caso llega hasta el domingo, a las 12 horas del domingo. Son muy buenos porque tienen, como os decía, una enorme precisión y una gran calidad. Vamos a ver si vuelvo a la página. A ver, sí. Otra página que también me gusta mucho es esta, que es una página web alemana, Wetterzentrale, que ofrece un montón de modelos de predicción. Si vamos aquí a diagramas, si también lo aceptamos todo, si vamos a diagramas, pues quizá este no sea el mejor, pero no, este no es el mejor. Vamos aquí a
cartografía, pues por ejemplo, aquí tenemos cartografía de la situación atmosférica en altura, que nos da también sensación la evolución. Lo podemos pasar, y es un modelo a 9 días vista, y también tenemos un modelo de predicción de precipitación, lo tenemos aquí, que si lo pasamos, pues también nos da la evolución de la precipitación prevista a 9 días vista. Es bastante bueno, pero yo siempre recomiendo que esto se actualice, porque no nos podemos fiar de lo que nos dice el modelo, ni este ni ninguno, a 9 días vista. Yo creo que a partir de 3 días de las predicciones patinan. Pero vamos, en cualquier caso, esta página web, Weather Centrale, es muy buena. Este es un enlace directo de Weather Centrale a algunos mapas. Luego, para el que le guste mucho el tema del clima en general y aplicación a montaña o no, la página de AMETSE es una página de amigos de la meteorología, sobre todo el sudeste de España. Hay mucha gente de Alicante, Murcia, Almería, no es circunscrito y limitado a esa zona, pero son muy activos, tienen muchísima información, y aquí tenéis el enlace, y este es un enlace al foro. En el foro también hay muchos modelos, hay muchísima información que puede ser útil, que es interesante, y esta página de AMETSE, tanto el foro como la página en general, la recomiendo para aquellos que realmente les guste el tema, quieran profundizar, quieran bucear, porque les va a resultar muy, muy satisfactoria. Y bueno, pues por mi parte ya he terminado. Muchas gracias. De nuevo, ahora agradezco a la Escuela Valenciana Montaña la oportunidad. Como les decía, para mí es un placer. Entonces, con esto hemos terminado. Y creo que damos paso al turno de palabras y preguntas. Pues sí, Javier, vamos a dar paso al turno de palabras y al turno de preguntas. Sobre todo, bueno, quiero recordaros a todos los que estéis ahora mismo en la sala, a ver un segundito que admitamos al último de los rezagados, que... Vale, no sé si a mí ahora... No sé si me estaréis viendo a mí o estaréis viendo todavía a Javier. En cualquier caso, no importa. Seguramente sí que me estáis oyendo, que es lo importante. ¿Vale? Ahora vamos a pasar al turno de preguntas. Entonces, os recuerdo que tenéis un chat, que es donde podéis escribir las preguntas que queréis que le traslademos a Javier, y que por otro lado en reacciones podéis levantar la mano, pero os vamos a pedir una cosa. Aquel que levante la mano para hablar con cámara y micrófono, ya que se lo tenemos que activar nosotros, queremos que sea exclusivamente para hacer preguntas a Javier, no que cuenten experiencias personales, porque tenemos muy poquito tiempo para ello. Y ya que tenemos poquito tiempo, que yo tengo el micrófono, me voy a aprovechar para ser el que haga la primera pregunta antes de pasarle la palabra a Dani. Y está un poquito relacionado con lo que ha comentado Javier al principio de su exposición. Mira, Javier, aquí en Comunidad Valenciana, no sé, tú lo sabes de sobra, es muy común que cuando llegan estas fechas, sobre todo ahora Semana Santa, a mitad de marzo, es lo que aquí llamamos el tiempo de fallas, que hacen unos a mediodías muy cálidos, pero luego sí que refresca por la noche. Entonces, bueno, aquí nos salimos enseguida, nos tiramos a la montaña. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Que es el Puig Campana. A mí me ha pasado estar caminando por el Puig Campana, estar subiendo 10, 11 de la mañana con una temperatura casi estival, ¿vale? Pero sí que es verdad que si se te hace de noche en la cima del Puig Campana, las cosas se pueden complicar un poquito. Me gustaría que nos aclararas un poquito más, de un modo más práctico, ¿no? Lo que nos podría pasar en ese sentido, ¿vale? Y luego ya cuando me contestes a mí, ya le cedo la palabra a Dani, que me imagino que ya habrá estado tomando nota. Adelante, Javier. Muy bien, bueno, pues sí, el tipo de fallas más o menos lo conozco. A ver, hay que tener en cuenta que el clima de la Comunidad Valenciana y de toda la costa mediterránea en general está muy afectado por las condiciones del mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo es un mar en general cálido, pero en febrero o marzo es justo cuando más frío está, porque todavía no le ha dado tiempo a calentarse. El agua tiene una gran inercia térmica, entonces tiende a mantenerse mucho tiempo caliente, por eso durante el otoño se mantiene mucho tiempo caliente y las temperaturas a la orilla del mar son suaves, pero luego en primavera le cuesta calentarse, se mantiene frío, por decirlo, y entonces febrero y marzo es cuando la temperatura del mar Mediterráneo es más baja. Entonces, en el momento que hay influencia de una masa de aire que está afectada por la temperatura del mar Mediterráneo,
Pues si el mar Mediterráneo está frío, el aire va a estar frío. Y aunque el sol caliente al mediodía, por la noche las temperaturas van a bajar porque el aire sigue estando frío. Y luego, la situación del Puig Campana, claro, estamos hablando de 1.400 metros al lado de la orilla, al lado del mar, en las proximidades de Benidorm, si no me equivoco. Entonces, 1.400 metros ya es un gradiente muy importante. Hemos visto antes como el gradiente medio son 0,6 grados de disminución. Por lo tanto, 1.400 metros son unos 9 grados de disminución de la temperatura, 9 o 10 desde el nivel del mar. Pero es que además hay que sumar otra cosa, el efecto de las brisas. Las brisas, no he hablado de ellas, pero todos creo que más o menos sabemos cómo funcionan. Las brisas nocturnas las brisas litorales nocturnas van del interior al mar. ¿Por qué? Porque en el interior, por la noche, hace más frío. En el mar se mantiene relativamente templado, aunque en febrero, marzo el Mediterráneo sigue estando frío, de forma que esa diferencia térmica hace que suele haber un viento suave, pero viento al fin y al cabo que va del interior al mar. Y es un viento relativamente frío. Y entonces eso es lo que hace que se sume el gradiente de disminución de la temperatura en el Puig Campana, más un poco de viento, aunque sea suave, y la sensación térmica tal y como hemos visto en los gráficos, pues puede ser muy baja. Muy bien, Javier. Pues te paso con la primera que he tomado nota. Me preguntan si es posible tener una predicción de tormentas precisa y sobre todo cómo seguir su evolución, es decir, cómo tiene un cambio radical las tormentas. Lo pregunta un chico que trabaja como bombero. Sí. Pues las tormentas tienen un cierto componente aleatorio, pero también se producen cuando las condiciones en la altura son favorables. ¿Qué tenemos que tener para que haya condiciones favorables? Pues sobre todo frío en altura, condiciones de temperatura baja en altura, 5.000 metros. Por eso os he puesto un enlace a la página Weather Centrale, que uno de los productos que ofrece precisamente es la temperatura a 5.000 metros de altura y la evolución en los próximos 9 días. Es muy bueno y muy interesante. Entonces, cuando hay una acumulación de aire frío en altura, si además, por la razón que sea, tenemos temperaturas altas o medianas en superficie, pues tenemos las condiciones para que se produzcan tormentas. No obstante, el fenómeno tormentoso es bastante aleatorio, bastante aleatorio. Yo recomiendo una aplicación que no sé si la conoce la persona que hace la pregunta, que se llama Alarma de Lluvia. Alarma de Lluvia es una aplicación de móvil que te avisa en tiempo real. No es un modelo de predicción, te avisa en tiempo real de dónde están los núcleos de precipitación y de la evolución de los núcleos de precipitación en los últimos 15-20 minutos. Y entonces, como no es una predicción, es algo muy real, que tú ves la evolución de los núcleos y si se aproxima, te geolocaliza, y si se aproxima un núcleo de precipitaciones, que puede ser tormentoso o no, o un frente, al lugar donde estás tú, te da un pequeño aviso en el móvil. Y en esa aplicación es muy fácil identificar las tormentas, porque las tormentas casi siempre tienen una forma circular, tienen núcleos. Los núcleos tormentosos son más o menos circulares u ovalados, a veces se juntan varios, pero siempre tienen forma circular, de forma que es relativamente fácil identificar las tormentas, porque tienen forma circular y precipitación intensa en lugares muy concretos. Entonces ahí es relativamente fácil de identificarlas. Pero ya digo que Alarma de Lluvia es una predicción a corto plazo, casi inmediata. ¿De acuerdo? Entonces sí que la recomiendo, que va muy bien y es muy buena. Perfecto, Javier. Mira, al hilo de lo que comentábamos... Sí. Perdón un segundico, se me olvidaba. Sobre las tormentas, comentar también que hay zonas más o menos favorables a la generación de tormentas. Las zonas de montaña lo son, pero son especialmente favorables a la generación de tormentas el interior de la provincia de Teruel, en general, el interior de Castellón tocado a la provincia de Teruel, la zona del este de la provincia de Guadalajara, la zona de Molina de Aragón, y la zona del Pirineo, sobre todo Pirineo centro-oriental, más o menos desde Benasque, todo lo que es el Pirineo oriental del Pirineo aragonés y el Pirineo catalán hasta la Cerdaña. Esas son las dos zonas más favorables de tormentas en España. Luego a nivel mundial ya pues nos iríamos a otros temas, pero dentro de España esos dos son los núcleos con mayor frecuencia de tormentas. Perfecto, Javier. 3 preguntas que se enlazan más o menos, que acaba con la aplicación que acababas de decir. Preguntaban primero por una aplicación recomendada para montaña,
para ver modelos. Y también otros compañeros preguntaban por la aplicación MeteoBlue. Sí. Así a nivel general, por saber un poquito sí. tu opinión sobre algunas aplicaciones, Sí. o a lo mejor en nuestra comunidad la que más acertaría o la que más suele aproximarse a la realidad. Pues yo he utilizado MeteoBlue, he utilizado IR, que es un modelo noruego, YR, y alguna más, Tiempo y Clima, me parece. No hay ninguna perfecta, no hay ninguna perfecta. De hecho, yo solía tener varias, solía tener 3 y he ido comparando. En general he observado que para precipitación no funcionan mal, al menos aquí en Aragón para precipitación no funcionan mal, pero en temperatura fallan bastante. Este invierno en temperatura, en Zaragoza hemos tenido un invierno raro, con días muy fríos, semanas muy frías y otras semanas muy suaves, y yo he visto diferencias de temperatura entre lo que estaba viendo y midiendo y lo que decía MeteoBlue y otras aplicaciones de muchos grados, de muchos grados. Entonces, mi experiencia y mi opinión es que no hay ninguna que sea perfecta en cuanto a temperaturas, que son aproximaciones, y que el margen de error es mayor a medida que nos vamos alejando del tiempo. Es decir, a partir de 3 días, cualquier predicción, por el mejor modelo que nos imaginemos, cualquier predicción tiene cada vez más margen de error. Por eso, por ejemplo, hemos visto que Meteofis, la británica que hemos visto, que ponía los mapas, da 3 días. Weather Centrale se aproxima hasta 9, pero a veces, si lo que te dice para dentro de 9 días lo consultas dentro de 6 días, ha cambiado completamente. Entonces, yo recomiendo que esos modelos los utilicéis, les sigáis una observación, no os los creáis a pies juntillas, hay que saberlos interpretar también, no os los creáis a pies juntillas y que consideréis que como una aproximación en precipitaciones es bastante buena, y en temperaturas pues pueden patinar un poquito más. Perfecto, Javier. Preguntaban también cómo podríamos explicar o qué es la gota fría y cuándo se produce. Sí, sin problema. La gota fría, primero, se puede producir en cualquier momento del año, pero es más frecuente en primavera y en otoño. ¿Por qué? Porque en primavera y en otoño son los momentos en los cuales las masas de aire en las latitudes donde nosotros vivimos están más alteradas, son más cambiantes, ¿no? Cambiamos de situaciones típicas de invierno a verano o al revés, y entonces esas estaciones de transición tienen pues esas masas de aire de las que os he hablado brevemente se mueven más, se alteran más, hay más movimiento, por decirlo así, en la atmósfera. Entonces se pueden producir en cualquier momento del año, especialmente en primavera y en otoño, pero son especialmente peligrosas y dañinas en cuanto a precipitaciones abundantes en otoño. ¿Por qué? Porque una gota fría es una acumulación de aire frío en altura que se ha descolgado del aire frío que hay más al norte, normalmente pues sobre la península ibérica, sobre el norte de África, sobre el Mediterráneo, en altura, a 5.000 metros, tenemos aire templado, ni muy frío ni muy cálido. Lógicamente, más frío en invierno, más cálido en verano. Y al norte, en las Islas Británicas, península escandinava, a 5.000 metros de altura tiene un aire mucho más frío. Pero todo esto es dinámico, esto es cambiante. En los mapas de Weather Centrale que os he visto lo podéis ver, ¿no? Con esos colores cálidos o fríos que nos indican la distribución de las masas de aire en altura frías o cálidas. Entonces, en ocasiones, masas de aire frías del norte bajan a latitudes mediterráneas y se sitúan en nuestra vertical, en la vertical de la península ibérica, a 5.000 metros de altura, pues se pueden situar masas de aire a 20 grados bajo cero, 25 grados bajo cero o incluso 30 grados bajo cero. Entonces, si la superficie de la Tierra o del mar está muy caliente, el gradiente entre la superficie de la Tierra o del mar y altura es muy intenso. A mayor gradiente, mayor inestabilidad. Entonces, si tenemos el mar Mediterráneo en septiembre, por ejemplo, a 27 grados, que es muy frecuente, y en altura tenemos 20 grados bajo cero, tenemos un gradiente de 47 grados. Eso es una barbaridad, eso es una bomba. Pero es que encima tenemos la masa de aire que tenemos en el Mediterráneo en superficie, además de cálida, la tenemos húmeda, la tenemos cargada de humedad. Con lo cual ya la bomba es doble. Entonces se producen grandes ascensos de masa de aire, aire cálido abajo, aire frío arriba, significa potentísima inestabilidad, generación de grandes nubes, cumulonimbos,
que tienen una enorme capacidad de producir precipitaciones porque tienen una fuente de humedad prácticamente inagotable, que es el mar Mediterráneo. Con lo cual, aunque se puedan producir en cualquier momento, cuando más peligrosas son en otoño, porque esas circunstancias son especialmente intensas. ¿Qué pasa en primavera? Pues lo mismo, pero en primavera, en febrero o marzo, el mar Mediterráneo, como comentaba antes, no está a 27 grados, está mucho más frío, está pues, a 12, 13, 15 como mucho, y entonces aunque tengamos 25 grados en altura, pues el gradiente de temperatura es menor y además ese aire frío tiene menos capacidad de mantener humedad, por lo tanto, aunque pueda haber precipitaciones, es muy raro que sean tan intensas como en el otoño. Perfecto. Una preguntita más. ¿Es previsible una tormenta de granizo? Es decir, ¿nos puede alguna forma de preverlo? Una tormenta de granizo es tan previsible o tan imprevisible como cualquier tormenta. Lo que ocurre es que el granizo es un fenómeno que es consecuencia de que en las nubes tormentosas, en los cumulonimbos, las corrientes ascendentes a veces son tan fuertes. Un cumulonimbo tiene unas fuertes corrientes ascendentes en su interior. Entonces, las gotas de aire son arrastradas por esas corrientes ascendentes a alturas muy considerables, 7.000, 8.000 o incluso 9.000 metros, se congelan y se van engordando, se van engrosando y llega un momento que pesan tanto que caen. Entonces es tan previsible y tan imprevisible como cualquier tormenta. Sí que es cierto que cuando la inestabilidad en altura es más fuerte, la posibilidad de que se genere granizo en las tormentas es mayor. Porque claro, inestabilidad fuerte significa aire frío en altura y por tanto más facilidad para estas corrientes ascendentes y para la congelación de las gotitas de agua y formación de hielo. Perfecto. Dos preguntas que también vienen relacionadas con el cumulonimbo que has mencionado. Nos preguntan si viendo las nubes podemos prever que realmente se va a poner la cosa fea y tenemos que darnos prisa por acabar la actividad o por buscar un buen abrigo. A ver, sí se puede, pero hay que ser muy, muy experto, ¿eh? No hay ninguna norma, o sea, no hay un ABC que te diga, si hay esta nube en el cielo va a ser bueno, si hay esta nube en el cielo va a ser malo, porque es que eso depende de los lugares, de los sitios. Entonces sí que se puede hacer, pero tienes que saber cómo es la climatología del lugar donde estás y qué características tiene. Voy a poner un ejemplo muy simple. Los cirros y los cirroestratos suelen ser nubes que van por delante de los frentes cálidos y de los frentes fríos, sobre todo de los frentes cálidos. Entonces, cuando entra un sistema frontal por el Atlántico, que va a barrer toda la península, normalmente por delante es fácil ver cirros y cirroestratos pues en prácticamente toda la península. Entonces, en Castilla y en Andalucía Occidental, en Castilla y en Extremadura, saben que con esas nubes prácticamente seguro que va a llover. En la Comunidad Valenciana también vais a ver cirros y cirroestratos, pero podéis estar seguros de que no va a llover. ¿Por qué? Pues porque esos sistemas frontales al Mediterráneo llegan desgastados. Entonces, las nubes que van por delante se ven y se aprecian, pero lo que en Castilla, en Extremadura y en Portugal y en Galicia anuncia lluvia, en la Comunidad Valenciana no, porque esos sistemas frontales del oeste allí no dan lluvia. Entonces, pues depende de cada sitio. Los cumulonimbos siempre son nubes que provocan precipitaciones. Son nubes de tormenta. Cuando veamos un cumulonimbo desarrollado, que además son nubes que todos identificamos, son nubes muy bonitas, en forma de yunque, a veces en forma de coliflor, pero terminan teniendo forma de yunque, pues podemos estar seguros que ahí debajo está lloviendo casi seguro. Pero eso no quiere decir que vaya a llegar el cumulonimbo a donde estamos nosotros. De hecho, donde estamos nosotros, si vemos un cumulonimbo, quiere decir que no estamos debajo. Y por tanto, no estamos afectados por ese cumulonimbo, porque lo vemos con la suficiente distancia, con la suficiente perspectiva, como para saber que allí está lloviendo, pero donde estoy yo no, porque estoy a distancia. Perfecto, Javier. Una pregunta mía que tenía desde el principio, que era para saber un poquito si tiene carácter científico. En algunas veces ha dicho cuando se ven las estelas de vapor, que es el resto que dejan los aviones altos, que cuando esa estela de vapor se mantiene una forma muy bonita durante un tiempo, es que se avecina mal tiempo porque hay mucha humedad en altura, y cuando la estela de vapor del avión desaparece enseguida, como que puede generarse, o sea, que puede mantenerse el buen tiempo. No sé si tiene algún valor científico o si suele cumplirse sobre todo. Algo de cierto sí que es, porque efectivamente cuando la estela dura mucho,
es que hay algo de humedad y algo de inestabilidad en altura, algo de aire frío, algo. Pero yo tampoco soy muy partidario, o sea, eso es cierto, y cuando se deshace enseguida hay que decir que en altura hay temperaturas relativamente altas, hay un anticiclón, por lo tanto, porque un anticiclón corresponde con aire cálido en altura, y entonces la estela se deshace antes. Pero, claro, yo tampoco sería muy partidario de seguirlo al pie de la letra, porque también influye pues, el tipo de avión, la cantidad de combustible, una serie de otros factores, ¿no? Vamos, en líneas generales sí que se puede decir que se viene a cumplir, en líneas generales. Perfecto. Venga, Manil, comenta que si alguno más quiere preguntar, si alguien quiere hacer alguna pregunta en directo, que aproveche el momento. Y también, Javier, nos preguntan si hay alguna página, algún blog donde suelas poner alguna publicación o donde puedan seguir el trabajo que realizas. Pues no, yo tengo bastantes publicaciones, pero sobre todo de espacios naturales y de temas de climatología, pero no tengo ninguna página concreta. Sí que tengo un artículo sobre climatología, bueno, un artículo que publiqué en un congreso que organizó la Federación Española de Montaña, la FEDME, en Valladolid, sobre seguridad, y presenté una comunicación sobre características climáticas de las montañas españolas y su aplicación a la seguridad en carreras por montaña. Eso está publicado y se lo pasé tanto a Rizos como a varios amigos y no tendría ningún inconveniente en haceroslo llegar y lo podéis distribuir a quien queráis. Pero lo que es una página web personal en la que vaya sumando publicaciones, la verdad es que no tengo. Bueno, sí que tengo un perfil en mi centro universitario, en el Centro Universitario de Defensa, pero es mi currículum, pero ahí no están las publicaciones. No obstante, si a alguien le interesa algún tema concreto de climatología de montaña o de espacios naturales, no tengo ningún inconveniente si se pone en contacto conmigo en mandarle, porque hay muchas que son publicaciones que están online. Entonces, ese artículo del clima de montaña, si os interesa, os lo paso sin ningún problema. Está publicado y os lo hago yo. Perfecto, pues pasamos a la última pregunta. Lorena se anima a preguntar algo. Manil, abrimos el micro. Vale, espera a ver un segundito que me ponga yo por aquí. Bueno, yo como antes, no sé si me estáis viendo, si no me estáis viendo. Sí, te vemos Sí, y te escuchamos, si Manil. me veis y me escucháis, fenomenal, vale. Pues Lorena está levantando la mano, entonces como después pasaremos con Silvia, aunque lleva un ratito más levantada la mano, voy a pasar a Lorena. A ver, se me ha escapado. ¿Dónde estás? Abajo a la mano, Lorena, ¿se la he bajado yo? A ver, que no la encuentro. Que somos un montón, ¿eh? Parece que no, pero somos muchísimos. Eso es bueno. Vale, Lorena, te estoy habilitando el audio. ¿Ya lo Hola. tienes? Ahora sí. No es que no levanto la mano porque no he sido capaz de encontrar dónde levantar la mano. ¿Dónde estaba la mano? Vale, pues nada. Ahora sí que puedes ya hablar con el micro, que antes me ha sabido fatal tener que cerrártelo. Es que he llegado tarde derrapando, perdona. Nada, no, muy bien. Ahí tienes a Javier, todo tuyo. Hola Javier, muchas gracias. Hola, muy buenas. Por la charla, súper interesante. Además a mí Gracias. me encanta todo lo que sea tema de meteo y sé poquísimo. Os he adjuntado una foto en el chat, no sé si la podéis ver. A ver. Y era pues para hacerte la consulta, porque yo siempre me voy fijando en las nubes y demás, me voy metiendo en sitios para ver qué puede ser esta nube y tal, y cuando he intentado aventurarme a hacer algún tipo de predicción, se me han terminado Ya la veo, sí. Sí. borrando en el cielo. Entonces, esta me parece que es una lenticular, una nube lenticular sobre el cabezón, ¿puede ser? Es una lenticular, efectivamente. Es una nube lenticular y las nubes lenticulares indican viento fuerte y estabilidad atmosférica. Es que yo había leído que en la zona de Patagonia y demás, este tipo de nubes es mal tiempo, es lluvia y demás, o estoy equivocada. No estás equivocada, pero cuidado, la zona de Patagonia es una zona de mucho viento, que normalmente va del Pacífico al Atlántico, o sea, de Chile a Argentina, y entonces cuando esos vientos atraviesan la cordillera generan estas nubes lenticulares que se pueden generar en cualquier montaña. Yo las tengo fotografiadas en muchas montañas de aquí de España. En la Patagonia indican mal tiempo, pero indican mal tiempo en la vertiente de Sotavento, sobre todo en la vertiente chilena. Y lo que indican es viento. En la Patagonia es una zona de mucho viento, muy ventosa, y entonces allí el viento es mal tiempo. Entonces nos indican, pues eso, viento en prácticamente toda la Patagonia y mal tiempo sobre todo en la Patagonia chilena, que es de donde suelen proceder las masas de aire húmedas. Muy bien.
Muy bien, pues esa era la duda, porque además esa foto fue tomada hace poco y pues lo típico lo pasa a la familia, que sepáis que viene mal tiempo y de mí nada que ver, se deshizo la lenticular y no pasó, y aquí no pasó nada. No pasó nada porque esa fotografía donde está en el Mediterráneo, en la costa mediterránea. Ajá. Es en la playa de San Juan. En la playa de San Juan, en Alicante. Pues es que aquí lo que nos indican es eso, viento y estabilidad. Seguro que no haría mal los días después. No. Entonces, así un poquito para recapitular, aquí donde nos tienen que saltar las alarmas cuando estemos haciendo actividad es realmente cuando veamos los cumulonimbus, que son estas nubes así verticales que pueden ser más blancas o más oscuras, gordotas tipo algodonosas. Sí, o cuando hay situación de levante, porque cuando hay situación de levante sí que entran estratos y estratocúmulos del Mediterráneo y eso da lluvias que pueden ser generales y pueden ser abundantes. En ocasiones se mezclan los estratos y los estratocúmulos con cumulonimbos en situaciones de levante en toda la costa mediterránea. Vale, ya me las apunto para investigármelas esas. Sí, Muchas gracias. pero sobre todo con situaciones del este, ¿eh? Vale. Situaciones de entrada de masa de aire húmedo del Mediterráneo hacia el interior. Muy bien, Javier. Pues voy a pasarte la última pregunta que nos la está haciendo. Bueno, yo lo siento, Miguel Ángel, pero creo que tu pregunta entrará. Nos llega para la de Tony, que dice que situaciones como la ocurrida a final de diciembre del 2000 en el Pirineo catalán, que hubo un cambio total en pocos minutos, ¿si es frecuente en todo el Pirineo o fue una cosa excepcional? Tendrías que situarte, entiendo yo. Sí, claro. A ver, los cambios de situaciones en el Pirineo son bastante frecuentes. Pero no sé exactamente esa situación qué es lo que ocurrió, pero sí que puedo contar algún caso particular, pero sí, si me lo describes un poco. Bueno, es lo que nos ha puesto Tony. En cualquier caso, Silvia también tiene la mano levantada. Silvia, voy a abrirte el micro. Bueno, creo que lo tienes abierto ya. Adelante, sí, Silvia. Sí, ya lo tengo. Muchísimas gracias, Javier, porque es un lujo tenerte aquí y que nos cuentes todo esto. La verdad que nos forma muchísimo más como montañeros. Mi pregunta iba un poco dirigida a que siempre salimos a la montaña y nos encontramos con una inversión térmica. ¿Cómo se produce una inversión térmica y qué es exactamente? Sí, pues la inversión térmica, para explicar la inversión térmica, primero explico la situación de normalidad. La situación de normalidad es que a medida que subimos hace más frío. Bueno, pues la inversión térmica es justo lo contrario, es que a medida que subimos hace más calor. ¿Por qué? Porque se acumula aire frío en las capas bajas, normalmente en situaciones de estabilidad y de noches largas. Las noches largas se producen en otoño e invierno. Entonces eso es lo que permite que el enfriamiento nocturno haga que el aire frío, que es más denso, se acumule en las partes bajas de los valles, mientras que las zonas de montaña quedan por encima de ese aire frío acumulado en los valles. Y entonces nos encontramos con que hace menor temperatura en las partes bajas y mayor temperatura en las partes altas. En ocasiones esa acumulación de aire frío genera nieblas, porque al enfriarse el aire puede llegar a el 100% de humedad, se produce la condensación y la formación de nieblas, pero siempre en las partes bajas. Y por encima de un determinado nivel, que se llama nivel de inversión, lo que tenemos es un sol espléndido, porque a partir de ahí ya no hay aire frío. El aire, digamos, ya está en situación normal y calentado por el sol. Es la situación típica de inversión, en la cual en las montañas hace buen tiempo y en las partes bajas hace frío y puede ser niebla. Vale, también la inversión a veces la puede generar el mar. Vosotros que vivís al lado del mar, el mar, sobre todo en invierno y en primavera, que es cuando está frío, también puede provocar inversiones térmicas, de forma que en las costas, sobre todo por las mañanas, aparezcan nieblecillas de condensación que luego a mitad de mañana pues se suelen deshacer, suelen desaparecer, y que si te vas a unas montañas que estén cerca de la costa también están por encima de esas nieblas, que son nieblas locales, nieblas litorales de inversión, porque también el mar puede favorecer la generación de nieblas de inversión. Vale, Silvia, pues con tu pregunta nos está comentando Tony que, bueno, se ve que en el suceso en concreto en el 2000 fallecieron 14 montañeros. Yo lo que le voy a proponer a Tony, y al resto de gente que está aquí, el tema de la meteorología da para mucho. Entonces yo te emplazo a ti a que en un futuro, si te parece bien,
Javier, si has estado a gusto con nosotros, que en un futuro hagamos también por supuesto, un está muy a gusto. algo relacionado directamente con tormentas eléctricas o a lo mejor algo muy concreto, ¿no? Un tema más concreto que dé respuesta a las preguntas que se han quedado en el tintero, que yo creo que están ahí. Aprovecho para agradecerte la exposición. Se nos ha pasado esta hora volando. La verdad es que ha sido una exposición fantástica. Agradecer también a la gente que ha estado con sus preguntas. Y te voy a dejar que te despidas de todos ellos. Luego seguiremos hablando, Dani y yo, un poquito. Pero bueno, ahora mismo quiero que te puedas despedir de toda la gente que está escuchando tan a gusto. Muy bien, pues para mí ha sido un placer. A mí ya digo que estas cosas me encantan, me gustan muchísimo y un placer compartirlo con los montañeros de la Comunidad Valenciana. Además, yo hago actividades senderistas por la Comunidad Valenciana, sobre todo por la provincia de Castellón, muy con frecuencia. Así que es una zona que me encanta. Y encantado de verdad de estar y por supuesto que cuando queráis podéis contar conmigo. Estaré encantado de volver. Estupendo, Javier. Pues nada, te tomamos la palabra. Y ahora lo que sí que quiero decir yo a todos los que estáis escuchando, pensad que esta acción formativa está enmarcada dentro del programa de dinamización para clubes de la FEMEC, para que los clubes puedan, en estos tiempos tan complicados, ofrecer algún tipo de actividad a los socios que en estos momentos, pues bueno, acaban de sacar ahora mismo la nueva norma. Vamos a seguir sin poder salir más de 4 a la montaña, al menos hasta que pasen las Pascuas. Así que figuraos cómo está el tema. Sí que quiero recordaros que es vuestra directiva y son las directivas de los clubes las que nos tienen que solicitar a nosotros los enlaces de las inscripciones y son ellos los que os los tienen que facilitar a vosotros. Así que si tenéis por ahí algún presidente, algún directivo un poquito remolón, le animáis a que lo solicite. Recordad que estas acciones están dirigidas por la EBAM. Esto está dentro de la FEMEC, con lo cual son acciones que realmente intentan mostrar a aquel que no está federado también, pero pertenece a un club, que la federación no es el imaginario aquel que tiene todo el mundo de que se trata solamente de un seguro. Yo os animo a que os federéis, a aquellos que no estéis federados, porque hay un mundo detrás muy, muy interesante y un acceso a una formación que también va a ser muy interesante. También os animamos a que nos enviéis por correo electrónico, a Dani o a mí, al mismo correo del que habéis recibido el enlace para participar en este webinar, aquellas inquietudes que tengáis a nivel formativo o que hayáis detectado a nivel de formación de vuestros clubes. Es muy importante que tengamos ese feedback para que las acciones que vayamos haciendo, que ahora son webinars porque el marco así lo implica, pero que muy pronto serán presenciales y las haremos en las sedes de vuestros diferentes clubes, pues que sean acciones que realmente vayan a aportarnos algo, que no sea lo que nosotros pensamos que puede interesarnos. ¿Vale? Yo voy a darle la palabra a Dani para que se vaya despidiendo de vosotros. Dani, adelante. Perfecto, Manil. Muchas gracias, Javier. Un placer, como otras veces, haberte escuchado. Y nada, muchas gracias a todos por participar y nos vemos en la siguiente. Estupendo. Hasta entonces. Hasta la próxima. Adiós a todos. Rápidamente recordaros a todos que si accedéis a la página web de la FEMEC, en la parte de formación tendréis acceso tanto a la formación para clubes, que es lo que estamos haciendo Dani y yo ahora mismo, ese programa de dinamización, como la formación también a deportistas. Pegar una mirada porque seguro que hay cosillas que os interesan muchísimo. Y ahora le voy a ceder ya la palabra a Silvia, nuestra delegada de Valencia, para que se despida porque ella es la federación en Valencia y a falta de sus otras dos compañeras. Silvia, adelante. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes y bueno, seguimos con estas iniciativas. Gracias Javier, gracias Manil, gracias Dani y sobre todo a vosotros por vuestra participación. Siempre es muy bueno y muy positivo que estéis animados a participar en estas webinars y que propongáis también, porque estamos abiertos a recibir cualquier sugerencia, así que tenéis al grupo de dinamización y a través de vuestras delegadas, somos 3, Alicante, Valencia y Castellón, Sabina, María José y Silvia, que soy yo, para escucharos. Somos vuestro nexo de unión con la federación. Así que buenas tardes y a por la próxima.
Gracias, Javier. Gracias a todos. Venga, hasta la próxima. Buenas tardes.